Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Esperaos un momento. Bueno, y ahora un poquito mejor, ¿verdad? Un poquito más afeitado, más decente. Y bueno, os voy a decir por qué pienso de que el Husqvarna Cine Mini Pro es mejor en calidad al día de hoy que lo que fue el DJI Mini o el Mini 2 en su día de lanzamiento. Y tiene una aclaración que hay que ser sobre todo humilde en la vida. Y hay que comparar cosas para poder decir si es mejor, si es peor, si van por buen camino o si van por mal camino, si están muy o poco avanzados. Para eso hay que pensar simplemente en el que seguramente el 95% de los drones que están por ahí industriales y comerciales pues son de la empresa DJI. Por lo tanto, DJI tiene una cosa que no tiene Hubspot, que son muchas personas que pilotan drones y por lo tanto tiene muchos errores en sus aplicaciones que son visibles y que los puede corregir con el tiempo. Además tiene un par de años de experiencia tanto en iOS como en Android, como también en Windows y también en plataformas de PC, de todas las clases y cantidades que pueda haber y habidas. Por eso es por lo que DJI tiene una SDK libre, porque sabe que muchas empresas necesitan de sus soluciones de su empresa para poder conectar los drones con sus aplicaciones internas. Es por lo que existe la SDK, porque le interesa que tener clientela y porque le interesa estar en el candelero, adelante. Entonces digamos que si el 95% o el 96% de los drones son de la empresa DJI, es normal, por así decirlo, en el mundo comercial, así un poquito más serio, pues seguramente Husqvarna lo tiene un poquito mal, Fimi lo tiene un poquito mal, Aute lo tiene un poquito mejor quizás porque en Estados Unidos quizás lo tengan un más por ciento de personas en Estados Unidos que quizás en el resto del mundo, y por lo tanto tienen un crecimiento más amplio porque trabajan con empresas juntos, etcétera, etcétera, y eso hace que evolucionen los sistemas. ¿Qué pasa a Husqvarna? Husqvarna tiene lo que sería el servicio de personas privadas, gente que compra un dron para un mundo más o menos recreacional. Es decir, que además de tener menos personas a las que va a llegar, pues va a tener también menos aplicaciones en los teléfonos móviles, va a tener menos aplicaciones que sean útiles para empresas, puesto que las empresas no se van a fijar en una empresa que aún no tiene montado un modelo de negocio, digamos, para empresas. Y entonces esto le ha hecho a DJI evolucionar mucho en lo que sería software y soluciones de hardware. Es decir, que el hardware ya va hecho explícitamente para el software que van a utilizar. En el caso de lo que sería Husqvarna, tenemos un reto que se han puesto que es mejorar el hardware de lo que sería el dron del Husqvarna Cino Mini Pro es prácticamente un Air 2 un poquito capado, ¿vale? Un Air 2 que no llega al 100% a ser un Air 2, pero que tiene más cosas del Air 2 que del Mini. Entonces, automáticamente sabemos que el hardware es mucho mejor que el del Mini 2. El problema que tiene aquí Husqvarna es el software, la aplicación. ¿Por qué? Porque no tiene usuarios que le estén ayudando a poder manejar esto de mejor modelo. Y por eso quizás una de las estrategias de Husqvarna fue meterse justamente en el de 249 gramos para poder de alguna manera robarle a DJI el protagonismo, dando a lo que sería el usuario un mejor hardware para poder evolucionar en el software. Es decir, es un toma y dar. O sea, ellos te dan un mejor hardware y ellos recibirán con el tiempo una mejor solución para su software. Y con el tiempo tendremos un dron que en software será tanto o mejor que los de DJI. Por eso, cuando veo vídeos en otros canales en los que hablan de estos drones y me ponen siempre por delante la banderita de DJI por lo que sería el software, creo que no se dan cuenta de que no le hacen ningún favor a los usuarios, porque al final tendremos que consumir solo y exclusivamente drones de DJI. Hay que decir al usuario que es normal que el software esté más realizado, más trabajado en causa de DJI, por lo que hemos escuchado hace un momento que os acabo de contar, pero que empresas como Husqvarna, que tienen ya años en los drones, que tienen una cierta experiencia en lo que sería el hardware, o sea que tenemos una cierta garantía de que el hardware va a funcionar porque conocemos que otras personas han tenido Husqvarnas en los anteriores años y que se habla bastante bien de estos drones, sabemos que el software lo van a seguir integrando poco a poco a eso que le hace falta al usuario. Entonces no entiendo por qué se le hace tanta polémica o se le intenta quitar un poquito de protagonismo a este dron en muchos vídeos en los que al final nos decantamos con que seguramente DJI en la próxima tirada de Mini sacará un Mini mejor que el Husqvarna Cine Mini Pro.
Y yo pienso que no va a ser así, puesto que DJI está acostumbrada a que saque lo que saque, las personas lo van a comprar y siempre nos va a salir alguna persona hablando de lo bueno que es el producto, porque saben que tienen mucha más cobertura en muchos mercados. Y esto es lo que hace Google y es lo que hace Apple. Es lo que hacen con su producto. Cuando se le presentó antes de ayer, el iPhone 13, pensábamos que, bueno, ha superado con creces algunas de las cosas que se decían. Para mí solamente hay dos cosas que han superado. Una es que han metido por fin los 120 Hz en el iPhone 13 Pro y en el Pro Max, y tienen por fin una RAW en vídeo, pero nada más. Los restos del mercado no se diferencian en nada, para mi punto de vista. Y después vemos que al día siguiente viene Xiaomi, que es una empresa que está también con el mismo problema que tiene también Husqvarna en comparación con Samsung, en comparación con iPhone, que tiene muchos menos usuarios, aunque en los últimos años ha crecido bastante, y automáticamente se han puesto en segundo lugar en telefonía móvil. Son el segundo empresa que vende móviles con más ventas, etcétera, etcétera, gracias a sus líneas. Y seguramente este año, cuando habéis visto la presentación del 11T Pro, pues la verdad es que le da de alguna manera en algunas cosas vueltas a los iPhones y a otros productos como los de Samsung. Pero aún le falta la confianza del público, y eso es porque no le dan quizás tanto valor a lo que sería el usuario final, de tenerle que dar siempre lo mejor en actualizaciones. Quizás te dan un producto que tiene un hardware mejor que el resto, pero no te da la solución de software. Es en lo típico que suelen fallar las empresas que tienen menos fuerza, tienen mejores productos en hardware, pero les falta el software. ¿Por qué? Porque tienen menos años en el mercado, les hace falta una línea de aprendizaje y con el tiempo llegarán a tener un software tan bueno o tan mejorado como el de la competencia. Como digo, es una cosa que se repite en todos los campos, pero si no le damos la oportunidad a estas empresas que llegan nuevas, o que digamos tienen menos potencia en el mercado porque son menos conocidas, porque justamente tienen un pequeño bug en lo que sería el software, pues aquí es donde tenemos el problema. Como sabréis, el sistema operativo más potente hoy en día puede llegar a ser un sistema operativo de Linux, e incluso aunque sea así, es el sistema operativo que menos conoce la gente, porque es más difícil de utilizar, porque no está tan optimizado para lo que sería el usuario, y eso es lo que hace que al final compremos cosas que son más cómodas, que son de alguna manera más útiles para el usuario sin tener que complicarse mucho la vida, pero el hardware al final quizás no sea tan bueno, porque como digo, el hardware está preparado para el software que vas a utilizar. Es como lo mismo que contamos en Android y en iPhone. Muchos productores que hacen móviles tienen Android y tienen un hardware tremendo, pero la funcionalidad no es buena. Y en el caso de iOS, pues tenemos un hardware que es más o menos bueno, mediocre, pero con este sistema operativo pues hace que parezca una máquina de teléfono móvil. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en Castor Tech en un próximo capítulo. Chao.